Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo, con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial DC Broker Grupo Empresarial. Como siempre y es de costumbre en nuestro programa, temas candentes y de actualidad, principios de inteligencia y contrainteligencia para las empresas, dando espacio a nuestra primera sección, Empresarios de Colombia. Principios básicos de inteligencia y contrainteligencia para las empresas con nuestro invitado de la casa, Jorge Avendaño Mesa. Doctor Avendaño, bienvenido a tu programa Inteligencia Empresarial. Gracias, Julio. Como siempre es un placer poder acompañarlos en esta construcción de nación. Agradecido con tu programa, con tu invitación. Y estamos permanentemente preocupados por la situación de orden público y de seguridad que rodea en este momento la nación. Y qué bueno este tema que pueda llegar a la esencia del sector empresarial y el sector privado y público. Gracias, Jorge. Recordémosles a nuestros televidentes y a todas aquellas personas que nos siguen en nuestras redes sociales quién es nuestro invitado, Jorge Avendaño Mesa. Gracias, Julio. Un especial saludo desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, desde el programa en Investigación Criminal de la Universidad de Medellín. Un saludo especial desde nuestra alma mater, Ciencia y Libertad. Allá estamos procurando por la formación de los futuros investigadores criminales que van a servir en diferentes sectores, bien sea público, a la poder jurisdiccional del Estado, o en sectores privados, apoyando y buscando el esclarecimiento de conductas delictivas que afectan los sectores económicos. Jorge, la pregunta básica para arrancar el programa, desde la academia, desde la realidad, desde la pedagogía, ¿cómo podemos definir la inteligencia? Julio, la inteligencia es un conjunto, una disciplina técnico-científica que busca la recolección de la información, que luego de esa recolección de información relevante, pues la evalúa y luego de esa evaluación genera un compendio sobre ella, luego genera un rigor y una prioridad a partir de ella y luego permite la toma de decisiones de quien tiene el manejo de esa información, digamos, sustancial. Ahí se desprende, pues obviamente, de esta recopilación de datos, precisamente acorde al enfoque que se le vaya a dar a esta obtención de estos datos, se definen los diferentes tipos de inteligencia que hay. Claro, tenemos una serie de principios que apoyan la inteligencia, como lo mencioné anteriormente, una serie de conceptos como área de influencia, área de interés, área de responsabilidad, quiénes son las personas que intervienen en el ciclo de inteligencia, la definición como tal del ciclo de inteligencia, sus pasos en ese esfuerzo primeramente que se inicia, con ese esfuerzo de búsqueda, luego la recolección de esa información, luego esa evaluación, ese análisis, luego la difusión de la información para la toma de una decisión. Entonces hay unos principios, unos intervinientes como el informante, como el cooperante, como quien aporta la información desde un sentido altruista, como quien aporta la información desde un sentido económico, y que esa información luego se va a convertir en el insumo para la toma de una decisión, bien sea en el sector público, por ejemplo, en la generación o en el origen del proceso penal colombiano, en caso de un delito, y en el sector privado, obviamente, todo lo que compete a investigaciones por conductas que afectan el sector empresarial. Vamos a colocar un ejemplo, el detrimento en el inventario de una empresa. También. Ahí es donde aplica. Y ahí es donde yo quería tocarte ese tema. Se desprenden varios tipos de inteligencia acorde a lo que tú vayas a enfocarla. Está la inteligencia militar, está la inteligencia emocional que habla del comportamiento, pues obviamente del ser humano, el comportamiento social. Está la inteligencia empresarial, que es este programa que pues tengo el placer, el honor y el agrado, primero de todo, de servirle a Dios, pero también de generar un modelo empresarial que se hizo con esto, con el apoyo de la Universidad de Medellín, universidad que me ha apoyado muchísimo en todo esto y que siempre les doy las gracias. Por eso en mi programa están abiertas las puertas para ellos. Y hablando de los diferentes tipos de inteligencia, acorde a lo que yo vaya a ejecutar, ¿para qué me sirve a mí la inteligencia, Jorge? En temas de seguridad, primero,
en tema empresarial, en tema económico y en tema social. Hablemos de esos 3 puntos, Jorge. Claro, Julio, es importante tu requerimiento y tu interrogante. La inteligencia nos permite anticipar a la amenaza, Predecir. conocer a la amenaza, tomar decisiones en torno a la amenaza, saber qué está ocurriendo en un determinado sector de la geografía. Vamos a mirar en el tema social. Ahí hablamos de amenaza económica, amenaza de seguridad, amenaza social y amenaza ambiental, que son los principios básicos de la economía sostenible. No es solamente la amenaza de que te van a robar el celular, porque de pronto el televidente piensa de ese tipo de amenazas. No, es un conjunto de amenazas que van a afectar, llámese la empresa pública, Estado, o la empresa privada, empresa normal, que dinamiza la economía. ¿Estamos? Claro, ese conocimiento de la amenaza permite la toma de decisiones desde el ámbito privado, por ejemplo. Tal cual, Jorge. ¿Cómo funcionaría, digámoslo, la inteligencia en el sector empresarial o económico? A través de procesos de selección que permitan detectar una amenaza en el proceso de incorporación a una empresa, o procesos de investigación que permitan detectar el detrimento patrimonial de una empresa, o procesos de inteligencia, recuperación de información para la toma de decisiones y obviamente con un análisis previo para detectar diferentes afectaciones a ese gremio empresarial. Ejemplo, pérdida de combustible, expendio de sustancias alucinógenas al interior de una organización empresarial, o el planeamiento y ejecución de un delito como el secuestro, como se han visto afectados nuestros empresarios en Colombia. Total, que entra un empleado y el empleado se da cuenta del manejo interno de la empresa, va y habla con los amigos de él, de su barrio, que yo no tengo nada en contra de eso, que para eso es el buen filtro y la buena inteligencia para poder vincular a un empleado, a una organización. Ahí es donde están los filtros de inteligencia, mi doctor, que es lo que se hace para que lo puedan tener. Pero también estudiar y hacer inteligencia de mercado cuando tu producto no está funcionando bien en el mercado. Para eso también te sirve la inteligencia y que tú puedas tener a la mano la forma como poder detectar con anticipación esa amenaza de pérdida de las ventas que tú puedas tener en el mercado al cual tú le estás apuntando. No te muevas, recuérdalo bien, inteligencia empresarial. Ya retornamos después de unos cortes comerciales. Retornamos en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sección Impacto Económico. En Impacto Económico, principios básicos de inteligencia y contrainteligencia para las empresas con el doctor Jorge Avendaño Mesa. Jorge, ¿cómo podemos definir la contrainteligencia? Como ese conjunto de medidas que se adoptan para evitar que la información susceptible, la información básica y prioritaria de una organización empresarial o una entidad o un ente de educación o una empresa como tal o un ente de seguridad nacional o un ente del sector público sea objeto de ese, digamos, hurto de información o de afectaciones o de impactos negativos en el funcionamiento de la organización. ¿Cómo adopto yo una serie de medidas para evitar que mi operación empresarial, bancaria, de seguridad, institucional, el sector público, poder judicial, para que mi información, mi operación, el normal flujo de lo que yo desarrollo no caiga en poder del enemigo, entendiendo al enemigo como quien desarrolla una afectación a la institucionalidad o al engranaje empresarial y comercial en Colombia y en el mundo, obviamente. Ese conjunto de medidas blindan a la entidad, permiten el no acceso, por ejemplo, a la información que está ubicada en los procesadores o en los computadores, permite que sus directivas y empleados no sean objeto de delitos básicos como los que hoy observamos en el tema de seguridad ciudadana. Ese conjunto de medidas permite hacer unos cambios en el funcionamiento de cada operación que permiten así, digámoslo, eludir la acción, la amenaza, evitar que esa suceda y tratar esa amenaza
Si es que ocurre y se materializa, ¿cómo puedo yo con esas medidas darle tratamiento a esa amenaza y corregir y evitar que se presenten afectaciones futuras? Mejor definición no se puede. Proceso mediante el cual yo puedo prevenir ser vulnerable ante una amenaza. Amenaza no solamente de seguridad, Jorge, puede ser una amenaza social, puede ser una amenaza de ambiente. Yo puedo hacer contrainteligencia con el medio ambiente, puedo estar preparado y estar en contingencia si se llega a presentar un desastre. Para eso están los sistemas de monitoreo, que allá son diferentes, pero es una misma inteligencia, Jorge. Claro, es importante lo que estás expresando en materia minero-energética, lo que sucede en Colombia con delitos transnacionales como la minería criminal, como el tráfico de insumos para el procesamiento de sustancias alcaloides alucinógenas, también todo lo que tiene que ver con combustibles, oleoductos y la sustracción ilegal de este tipo de elementos. Vamos a colocar el caso en que el gobierno tiene que tomar una medida para evitar una expansión de la contaminación ambiental por un derrame de hidrocarburos producto de una actividad ilegal o una sustracción ilegal. Y cómo se tiene que dar una operación para intervenir ese sitio donde están extrayendo ese hidrocarburo. Cómo se elaboran medidas y se sostienen medidas para que los delincuentes no sepan cuándo y en qué momento llegaría esa comisión judicial a darle tratamiento a ese fenómeno delictivo en flagrancia. Eso es parte de la contrainteligencia. Claro, evitar fugas de información, evitar que la información que posee el ente autorizado para el ejercicio de ella o el propietario de la misma no caiga en poder del enemigo, en este caso el delincuente quien afecta la estructura, y así termine esa operación o ese tratamiento o esa actividad empresarial siendo conocida, siendo anticipada y colocada en riesgo al momento en que el funcionario llega a desarrollarla. Tal cual. Jorge, ¿cómo podemos articular la inteligencia y la contrainteligencia en una empresa? Lo vemos todos los días. Lo vemos en la seguridad electrónica, los sistemas de cámaras, la inteligencia electrónica, la detección, por ejemplo, de micrófonos en espacios donde la información es confidencial. Lo vemos todos los días en los estudios de confiabilidad, en los test, por ejemplo, de narcóticos para evaluar si el personal está consumiendo sustancias alucinógenas en medio de la labor. Lo vemos todos los días en las pruebas psicofisiológicas para evaluar un candidato a un cargo y su confiabilidad o su posible confiabilidad en el desarrollo de ese cargo. Lo vemos todos los días en el examen minucioso de una hoja de vida. Lo vemos todos los días en análisis de la información que llega a la empresa, cuál es la información vital para el funcionamiento de la organización empresarial y cuál información tiene que ser dejada a un lado porque no se convierte en una prioridad del negocio, no es un objetivo del negocio y no produce ningún dividendo para la organización empresarial. La inteligencia se ve todos los días en cada uno de los aspectos de la empresa. A nivel interno en una empresa. Y te hago una pregunta, Jorge. ¿Cuál es realmente ese impacto económico que puede llegar a generar el Departamento de Estrategia Empresarial, el cual es quien tiene a su cargo la inteligencia y la contrainteligencia empresarial? No, el impacto es vital en el funcionamiento de la seguridad y la inteligencia empresarial es vital para la economía, es vital para el empresario, es vital para el que está creciendo. Que lo principal que tenemos que analizar acá es cómo garantizamos la continuidad y el éxito del negocio. Un negocio no va a poder ser sostenible en la medida en que todos los días sea víctima de la extorsión, que su junta directiva sea objeto de secuestro, que todos los días se pierda la manufactura y la materia prima con la que se elabora el producto final. Ninguna organización puede sobrevivir en el tiempo, ser viable y lograr un objetivo de continuidad del negocio si viene siendo permanentemente impactada con fenómenos como el transporte en Barranquilla, víctima hoy de la extorsión, víctima del homicidio y la intimidación por parte de estructuras de crimen organizado que todos los días extorsionan al transportador, todos los días extorsionan al conductor de la buseta. Y aquel que no cumpla, vean los asesinatos. Y terminan afectando toda la ciudad, una ciudad que es pujante, que está llena de empresarios en crecimiento, que tiene unos enormes proyectos turísticos, industriales y comerciales, pero que se viene hoy observando a nivel mundial como una ciudad afectada por el fenómeno
de la extorsión, del homicidio y del crimen organizado, incluso de carácter transnacional, porque el secuestro es un delito transnacional. Ahí nos damos cuenta cómo la amenaza de la delincuencia afecta a la economía de una empresa y de un sector, en este caso el sector transportador. Ahí tiene que entrar a operar la inteligencia y la contrainteligencia para evitar este tipo de delitos que afectan no solamente al transportador del bus, sino a toda una economía que mueve un país. No te muevas, ya retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sesión Hablemos de Política Empresarial. En Hablemos de Política Empresarial, precisamente estamos hablando de los principios básicos de inteligencia y contrainteligencia para las empresas. ¿Cómo serían las políticas de seguridad teniendo en cuenta estos dos términos, la inteligencia y la contrainteligencia empresarial? Claro, doctor Julio, pues es supremamente importante articular a la academia, a los investigadores en formación, articular a los sectores de seguridad, a las empresas de seguridad privada, que es motor de la economía nacional, articular a los empresarios, articular a las personas que estudian y le dan tratamiento a los diferentes temas de seguridad en Colombia y en el mundo. Principal, articular y ver a la inteligencia electrónica, a los métodos de vigilancia y contravigilancia, a la inteligencia, a la contrainteligencia como herramientas para proteger dichos sectores. Esas políticas van a permitir un desarrollo sostenible, van a permitir que el empresario pueda invertir. Hoy tenemos un caso para traer como ejemplo el sector inmobiliario en el sector de los Mártires en Bogotá, donde tenemos agencias de arrendamiento afectadas por el fenómeno criminal de quienes invaden una propiedad, quienes ejercen violencia sobre el arrendatario o sobre el propietario, se apoderan del bien inmueble, luego ejercen una serie de actividades delictivas y luego el bien queda inmerso en un proceso penal, incluso inmerso en un proceso de extinción de dominio. Ahí es donde debemos tener en cuenta realmente todo lo que tiene que ver con la inteligencia y contrainteligencia empresarial. Exactamente, yo siempre lo enfoco en lo que tiene que ver con la geopolítica empresarial. Es donde se tienen en cuenta todas las variables que Jorge nos comenta aquí en nuestro programa. Pero lo más importante de esto es saber darle manejo a tu información. Primero, cuando la recibes, inteligencia. Se aplica el término inteligencia y es saber escudriñar, saber darle manejo a esa información para que puedas tener un buen efecto. Y segundo, también es saber cuidar tu información para que no seas vulnerable ante cualquier amenaza. Vimos la amenaza, por ejemplo, en el sector transportador, que Jorge muy bien toca el caso, donde está llevando temas de secuestro, de extorsión, a los transportadores de Barranquilla. Entonces, ¿cuál es la amenaza? La delincuencia. ¿Cuál es el impacto económico, social? También, pues obviamente están afectando a la sociedad, roban al conductor y obviamente a los pasajeros. Pero Jorge, te hago una pregunta. ¿Crees que, obviamente desde tu experiencia, que esto es importante para los emprendedores, para los micronegocios, para las pequeñas y medianas empresas, que deban contar también con una formación de inteligencia y contrainteligencia empresarial? Claro, Julio, es el origen, es la génesis de lo que necesitamos hacer, del empresario que necesitamos impactar. Para los emprendedores, microempresarios, ellos no están tampoco ajenos a los fenómenos delictivos. Están inmersos en la sociedad y ahora vemos un repunte, por ejemplo, de narcotráfico, de extorsión, de homicidios, homicidios múltiples, bueno, una cantidad de factores, pero el microempresario y el emprendedor está ahí. Está ahí si su empresa es a través de la tecnología celular, si su empresa es a través del manejo y protección de datos, si su tecnología y lo que él hace para mantener y proyectar a su empresa tiene que darle manejo y tratamiento a la información que posee.
para nadie es un secreto. Tenemos la ciberseguridad, tenemos el ciberdelito, tenemos los delitos informáticos que hoy en día los podemos visualizar, cómo las personas, por ejemplo, acceden a créditos y en el momento en que no pueden pagar el crédito, pues la información que fue utilizada para acceder al crédito es usada en su contra en una propaganda, por ejemplo, de difamación. Claro. Aquí tenemos al emprendedor también interactuando con la tecnología, interactuando con la información, interactuando con las páginas web, con las redes sociales. Ahí tenemos otro fenómeno muy importante y el llamado es a que todos podamos enlazarlos, como lo dije anteriormente, academia, microempresarios, emprendedores, empresarios que están consolidándose y quienes ya están consolidados. Y lo más importante, agruparnos, agremiarnos para darle tratamiento a estas problemáticas. Por ejemplo, los delitos informáticos, la pérdida de información en las empresas. Que es el pan de cada día. Hoy en el día secreto profesional, la violación al secreto profesional. O sea, tenemos que esta sea la oportunidad para buscar esa alianza entre la universidad y la Universidad de Medellín, su Facultad de Derecho, su programa en investigación criminal. Nos colocamos a disposición de tu programa, de los empresarios, de la sociedad, de nuestro país, nuestro departamento, obviamente nuestra ciudad. Sin que me paguen publicidad, la Universidad de Medellín siempre en mi corazón me apoya. Mejor dicho, ha hecho de este servidor un aprendiz más de tanta academia que tiene esta claustro de alta calidad. Siempre agradecidos con esta universidad, como siempre. Jorge, yo pensaría que para poder cerrar el programa, regalas unos tips de inteligencia y contrainteligencia que sea aplicado precisamente en las empresas. Claro, el primero de ellos es... ¿cuál es mi área de influencia, mi área de interés? ¿Qué ocurre en mi entorno? El empresario debe preocuparse, ¿qué está pasando en mi entorno? ¿Cuál es mi área de responsabilidad respecto al manejo de la información? ¿Qué personas pueden darme a mí información de la amenaza que yo tengo en el momento? ¿Cómo voy a clasificar a esas personas? ¿Cómo hago yo un proceso de selección que me garantice a mi confiabilidad con mis empleados, con mi personal, con mi información, con la proyección de la operación y con la consolidación? Otros conceptos que aplicamos día a día es ¿qué pasa cuando yo vulnero los principios básicos de seguridad? ¿Qué pasa cuando yo no soy cauto, no capacito a mis empleados? Vamos a colocar el ejemplo del sector minero. Vende ya los artículos procesados, pero ¿qué pasa cuando mis empleados no tienen esa cultura de bloquear la primera puerta, mantener la puerta blindada cerrada, tener las cámaras de seguridad, tener una disciplina en cuanto a dónde trabajo yo y qué información doy yo respecto de mis labores y cómo el delincuente puede utilizar esa falta de medidas para atacar la operación de mi empresa? Entonces, la recomendación es a implementar estas medidas de inteligencia, búsqueda de información, evaluación, consolidación de la misma y difusión para tomar unas decisiones que protejan mi entorno, a mis empleados, mi operación y mi negocio como tal. Excelente aporte, inteligencia y contrainteligencia empresarial. Recuérdalo bien, no te desgastes con aquellos que están en guerra con ellos mismos. No valen la pena. Inteligencia empresarial.